creyentes y no creyentes, porque hay muchos que están llegando sin conocer el Evangelio, y esta es una emisora cristiana eminentemente, que tiene como objetivo propagar el conocimiento de las Escrituras y del Dios de las Escrituras. Vamos a la palabra, amado, y oramos. Hoy, prosiguiendo, reanudando el estudio bíblico en el libro de los Hechos, el texto de hoy está un poquito más grueso, porque incluye los 5 versos que he venido considerando últimamente y 6 versos más. Son 11 versos. Los 11 primeros versículos del capítulo 22. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Continúa el verso 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Gloria al Señor. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. El Señor bendiga su santa palabra. Padre santo y Padre bueno, Señor, gracias te doy por esta mañana maravillosa. Gracias por, Padre amado, por esta oportunidad nueva, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por la vida de estos siervos. Gracias por esta palabra que fue escrita con sangre, no solo porque Cristo mismo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos, sino porque muchos de estos siervos también ofrendaron sus vidas para la causa del Evangelio, y esta palabra fuera escrita. Señor, bendice a todos los oyentes esta mañana. Revélame tu palabra, revélaselas a ellos y vivifícala para que ella se convierta en poder de Dios en nuestras vidas para salvación y para sanidad. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Amados, el título del estudio es Defensa de Pablo ante el pueblo judío, quinta parte. Quiero recordarles a los que oyen por primera vez o sintonizan en la red para verlo y oírlo en los videos que están en YouTube, esta quinta parte, que todo el discurso de Pablo ante el pueblo judío, o la defensa de Pablo ante el pueblo judío, la he dividido en 5 partes. La primera parte, los 4 versículos finales
del final del capítulo, sí, los 4 versículos finales del capítulo 21 de Hechos, hablan de el permiso, de la autorización que pidió el apóstol Pablo cuando una vez estaba preso al tribuno romano para que le dejara hablar ante la multitud de judíos que casi que lo estaban matando. La segunda parte, tercera, cuarta y quinta parte en que he dividido esta defensa de Pablo se encuentran en el capítulo 22. Los primeros 5 versículos hablan de la educación del apóstol Pablo, tanto su, ¿cómo decirle?, procedencia, origen racial, como su entrenamiento espiritual. Y también allí en esos 5 primeros versículos se habla de las persecuciones que él causó a los cristianos cuando él no conocía a Cristo. Esta es la segunda parte. La tercera parte abarca los 6 versículos siguientes y se refieren a la conversión de Saulo al Evangelio de Cristo, mediante una revelación milagrosa que Cristo hizo a él. Después viene la cuarta parte de este discurso, de esta defensa, del verso 11, del verso 12 al 17, donde se muestra allí la sanidad del apóstol que después de encontrarse con Cristo quedó ciego y fue restaurada su vista y fue bautizado a manos de un discípulo llamado Ananías, quien también le comunicó la comisión de predicar el Evangelio a las naciones. La última y quinta parte se encuentra ya desde el versículo 18 hasta el versículo 21 y se refiere a una visión que tuvo el apóstol en Jerusalén, en la cual Jesucristo mismo le daba la comisión apostólica para ir a predicar a los gentiles. Entendido esta división, para los que primera vez entran a escuchar esta defensa de Pablo, les informo, amados, que hoy voy a reanudar el estudio de esta defensa del apóstol, concluyendo el estudio de la segunda parte, del segundo punto de la defensa. Es decir, voy a concluir hoy la educación del apóstol, desde el versículo 3, donde quedamos en el programa anterior. Y también iniciaré hoy, si Dios lo permite, el estudio de la tercera parte de esta defensa, que es la conversión de Saulo, que está en los versos 6 al 11. Reanudaremos entonces, quiero recordarle también que la segunda parte de la defensa que hoy voy a reanudar, que es la educación del apóstol, como decía, abarca del verso 1 al 5 del capítulo 22 y que desde los versos 2 al 5 de este capítulo consideré en el programa pasado, en esa educación del apóstol cuando era Saulo, en la educación de Saulo, consideré a propósito de esa educación de Saulo 5 puntos importantes que son el lenguaje. Saulo habló en este discurso en arameo que está en el verso 2. Consideré la crianza, la educación y el celo de Saulo, que están incluidos en el versículo 3, y las persecuciones que están indicadas en los versos 4 y 5. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya para reiniciar, quiero decir también que en el programa de hoy voy a considerar sobre la educación de Pablo cuando era Saulo, lo que tiene que ver con el celo. ¿Por qué? Porque ya enseñé lo que tiene que ver con la crianza y la educación en el programa anterior. Voy a continuar por el celo, el final del versículo 3. Remito entonces a los hermanos que están escuchando o viendo este video
a los programas anteriores para que se ponga en orden con el estudio. Sigamos pues, amados, con el celo del apóstol. Dice el verso 3, yo de cierto soy judío, está predicando Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, vale decir enseñado, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y dice el final del versículo, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Nos quedamos con esa parte del versículo 3. Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Hay otra versión bíblica que dice en esta parte final del verso 3, yo fui un celoso de Dios como lo son todos ustedes. Bendito sea el Señor. El celo. Una vez vista en el programa anterior, como le dije, el lenguaje que usa el apóstol en esta defensa, la educación, el lenguaje que usa, también la crianza y el nacimiento del apóstol. A propósito de este celo de Dios que tenía el apóstol, de que habla aquí, la palabra, amados hermanos, celoso, es la palabra griega celotes. En griego es celotes, se traduce celoso. Una palabra muy conocida, que nosotros sabemos que se refiere a una secta que se llamaban los celotes, una secta judía, que era religiosa y era política. Bueno, esa palabra celoso de Dios o celoso por Dios, celotes, se refiere al celo de Dios que Dios tenía en el Antiguo Testamento. Es decir, que la palabra celoso de Dios que usa Pablo o celote de Dios tiene un énfasis veterotestamentario del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Dios era un Dios celoso en el sentido de que exigía a todos los creyentes, ¿cómo decirles? Que solamente lo adoraran a Él, evitando los diversos ídolos que generalmente seducían a muchos judíos. Entonces, podemos resumir que lo que Dios esperaba de los creyentes era que fueran igualmente celosos que Él. Por eso dice el apóstol Pedro, sed santos como yo soy santo. Amén. Dios es celoso, pero Pablo era igualmente celoso, como Dios es celoso de su palabra, de la adoración a Él mismo. Lo único era que Saulo era celoso de Dios en aquel tiempo, cuando no conocía a Jesús en una forma exagerada y errónea, equivocada, como vamos a ver. Entonces, ¿cuál era esta forma equivocada mediante la cual Saulo era celoso de Dios? Bueno, él pensaba que el camino cristiano, o en el camino cristiano, como algo diferente de la norma. O sea, él pensaba que los creyentes en Cristo eran herejes, porque según él porque adoraban o servían a Dios de una forma diferente como él la concebía. Gloria al nombre del Señor. Entonces, él por eso era que ardía en celo por el Dios de sus padres. Y él, ¿cómo era celoso de Dios Saulo en aquel tiempo? Pues veamos la palabra misma. Leamos lo que el mismo Pablo describe, ya convertido al Evangelio, no como Saulo, sino como el apóstol Pablo. Él dice en Filipenses 3:6, en cuanto a celo, hablando de él mismo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Él mismo se considera
que cuando era un inconverso tenía celo, pero equivocadamente perseguía a la iglesia. Y Jesús mismo habló indirectamente de Saulo cuando dijo estas palabras el Señor Jesucristo en Juan 16:2. Él le dijo a los discípulos: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús está hablando a los discípulos y advirtiéndole que algunos que asesinaran a los propios discípulos de él, de Jesús, como fueron la mayoría, casi todos, iban a pensar que estaban sirviendo a Dios, como lo pensaba Saulo. Saulo consentía en la muerte de los cristianos y hasta los autorizaba la muerte, como veremos ahora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Podemos concluir en este punto que la palabra celoso en este contexto de la doctrina paulina, cuando el apóstol dice aquí en el verso 3 que él era celoso de Dios como lo eran los que lo estaban oyendo, los hebreos, los judíos. En realidad, en ese contexto que Pablo la usa, la palabra celoso, tiene el sentido, el significado de perseguidor, como he podido darle a entender por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Pablo también aplica el sentido de perseguidor de la palabra celoso a los mismos judíos, no solamente a él, sino a los mismos judíos en la carta a los romanos. Recuerde lo que dice la carta a los romanos allá en, creo que este es Romanos 10, dice así: porque yo les doy testimonio, le habla Pablo a la iglesia en Roma, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento de Dios o a la revelación de Dios. Él está hablando de sus propios paisanos judíos, como cuando él era un perseguidor de la iglesia. Gloria al Señor. Continuemos. Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Quiero que centre su atención, amado, en esta parte. Como hoy lo sois todos vosotros. ¿Por qué el apóstol ahora dice así en su defensa? Porque él tiene un deseo, hermanos, un deseo positivo, un deseo producto de su amor, un anhelo pacificador, conciliador. ¿Por qué? Porque él, como usted se da cuenta, dice a los que lo están escuchando que yo era celoso de Dios. Eso es lo que están diciendo. Yo era un celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Vale decir que el apóstol se pone del lado de sus perseguidores, de la turba que lo trataba de matar minutos antes, por el amor que siente por ellos. Él manifiesta que aunque él estaba equivocado, como ellos, al tratar de matarlo por el celo, él de todas maneras era como ellos, un perseguidor de los cristianos. Eso indica condescendencia, amor por ellos, un deseo pacificador. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, el apóstol aquí, como usted se da cuenta en la defensa, es directo y franco con ellos, porque afirma que esos judíos a los cuales él se dirige, tanto cristianos como no cristianos, tenían el mismo celo enfermizo. O sea, los acusa. El mismo celo enfermizo que el que tenía él mismo, el propio Pablo, en otro tiempo. Sin embargo, él no los está ¿cómo decir?, condenando. Los está acusando, pero no los está condenando. Porque veamos que él, ¿cómo decirle?,
como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, no es que justificaba el celo enfermizo o equivocado de estos judíos al tratar de matarlos, no, sino que él estaba considerando que ellos lo hacían porque estaban equivocados por su ignorancia, como Pablo mismo también confiesa de que él cuando perseguía a los cristianos lo hacía por ignorancia y en incredulidad. Veamos que el apóstol Pedro también reconoce este mismo punto de vista de Pablo. Leamos Hechos 3:17. Pedro está predicando en el pórtico de Salomón y le dice a los judíos, después de afirmar que ellos habían matado al autor de la vida, al justo, a Jesús. Entonces les dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ese era el punto de vista de Saulo. Saulo aquí les dice que él era un celoso de Dios, un equivocado sincero, como lo eran ellos, pero no los está condenando. Está pensando que ellos estaban equivocados. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Qué cuestión tan contradictoria, ¿verdad? Paradójica. El mismo celo enfermizo que llevó a Saulo a perseguir y consentir en la muerte de los cristianos era el mismo celo enfermizo que ahora tenían esos judíos que instantes antes habían tratado de matarlo a él. Ojo por ojo, diente por diente. Paso ahora a considerar el último punto, el quinto punto de esta parte de la defensa, que es la educación del apóstol Pablo. Cómo él persiguió a la iglesia cuando no conocía a Cristo. Él fue un perseguidor de los cristianos. Versículos 4 y 5. Asombra entonces ahora que el apóstol resume la actividad perseguidora de él en tan pocas palabras. Leamos lo que dicen los versos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Gloria a Dios. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Esta es la actividad perseguidora de Saulo en Jerusalén, resumida por el Lucas, el autor del libro, en palabras textuales de Pablo, en este discurso, que había sucedido dicha actividad perseguidora hacía más de 20 años. Y asombra, como le dije, que Lucas y Pablo lo resuman en tan pocas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué en tan pocas palabras? Amado, porque el verdugo de antes, Saulo, se sentía ahora tan unido a los hermanos y hermanas en Cristo que habían sufrido bajo su mano cruel en otro tiempo. Se sentía tan compungido y tan unido a ellos de corazón ahora que era un apóstol, que pasa por alto rápidamente estas horas aciagas, amargas, que él propinó injustamente y cruelmente. Y verso 4 vuelve a decir, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mire, aquí vemos algo muy palpable, y es que este verso 4 nos muestra que Saulo no solo era un judío
de mente, de entendimiento, bien instruido, como ya lo he dicho o lo hemos visto en los versos 2 y 3 de este capítulo 22, sino que además era un judío de corazón extremadamente celoso, como lo vemos en estos versos 4 y 5. Sin embargo, amado, algo también paradójico, contradictorio, asombroso. La historia se repite. Bendito sea el Señor. Pero se repite a la inversa. ¿En quién? En el apóstol Pablo. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Por qué dice eso usted, que la historia se repite en la persona de Pablo, ahora en Jerusalén? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque la terrible pesadilla de la actividad perseguidora anterior de Saulo, observe usted que se manifiesta en este pasaje en contra del propio apóstol Pablo. O sea, las mismas persecuciones que él propinó ahora se le vuelven en contra. La multitud de judíos casi lo lincha. Algo también asombroso, escuche, en este estudio, y es que el mismo espíritu homicida de muerte que Saulo respiró cuando perseguía a los cristianos fue o es el espíritu homicida de sus paisanos que lo querían matar y que ahora están oyéndolo, pero que en el fondo quieren la sangre derramada de él. Hay varios versículos que confirman este espíritu tan tremendo, asesino, homicida que tuvo Saulo. Quiero leerles por lo menos 4 versículos que le he traído aquí escritos que hablan de ese espíritu que ahora estaba poseyendo a los perseguidores de Saulo, judíos, que lo están escuchando, que lo golpearon salvajemente momentos antes. Leo los versículos. Hechos 9:1 dice: Saulo, cuando era perseguidor, respirando aún amenazas y muerte, hoy vea el espíritu homicida, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora no lo dice Lucas, lo dice él mismo, Pablo, en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él reconoce y confiesa que era esclavo de un espíritu homicida, asesino. Y sigue diciendo Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa palabra es fuerte, hermano. La destruía. Él destruía las iglesias, las desmembraba, bendito sea el Señor. Y hay otros versículos, por ejemplo, Hechos 26:10, Pablo también dice: yo hice muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret en Jerusalén, porque yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él consintió en la muerte de los hermanos en Cristo, bendita sea el nombre del Señor. Usted me preguntará ahora, hermano, pero usted ha dicho que en los 5 puntos que incluyen los 5 versículos iniciales del capítulo 22 está la educación de Saulo. Ha hablado allí de varias cosas, del lenguaje del apóstol, de la crianza, del entrenamiento religioso,
de su celo, el celo que tenía. Pero usted ahora incluyó en ese punto las persecuciones del apóstol. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la educación del apóstol? Su celo y su crianza. Bueno, amado, las persecuciones tienen mucho que ver con el entrenamiento religioso, la educación de Saulo y su celo, porque estas persecuciones confirmaban lo celoso que era Saulo de Dios, pero en un sentido negativo, porque él no conocía al Señor. En ese sentido está contestada la pregunta, si usted se la ha hecho antes. Pero viene otra pregunta más, a propósito de la primera parte del versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Oiga, ¿cómo habla Pablo de los cristianos? No dice perseguía yo a la iglesia, ni perseguía yo a los cristianos. Él dice en el verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Por qué habla así de los cristianos? Porque no dice directamente perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Dios, como lo dice estos pasajes que leí en sus epístolas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora está predicándole a unos judíos que eran enemigos de los cristianos. Entonces él quiere no mencionar los nombres. Pero, ¿por qué usa Pablo, me preguntará usted a mí, la terminología judía de este camino? Explíqueme bien. Bueno, se cree que hay dos razones. Primero, el camino, él habla de este camino hasta la muerte. Perseguía yo este camino. Esa palabra camino, usted la va a encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, para referirse a la iglesia, a los cristianos. Pero fue uno de los primeros calificativos que se usó. Entonces, que se usó ¿dónde? En la historia de la iglesia. Entonces ahora Pablo, al parecer, él quería que los creyentes judíos se dieran cuenta de que lo que le está hablando en los versos 4 y 5 de sus persecuciones ocurrió hacía muchos años. Cuando él persiguió a la iglesia, 20 años antes, hermano, de este mensaje. Y él quería eso. Y usa un término antiguo, un término antiguo para los cristianos. Pero hay otra razón. Al parecer, por la agresividad de los judíos que lo estaban escuchando, Pablo quería evitar, como le dije antes, cualquier nombre que irritara a la audiencia al mencionar a los creyentes cristianos. Él es prudente, no porque se avergonzara de Cristo, eso hay que aclararlo, no porque se avergonzara del Evangelio, porque Saulo nunca, ahora como cristiano, ¿no?, que está predicando y defendiéndose, no se avergonzaba, porque como él mismo lo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él lo dice es por prudencia, para que los oyentes no se irriten y estén más dispuestos a escucharlo, porque él estaba predicando, defendiéndose, y le iba a predicar el Evangelio. Pero en este momento, en el contexto de estas persecuciones de Saulo cuando no era cristiano, vale la pena anotar que existen algunos eruditos cristianos que tienen una opinión malversada, tergiversada en cuanto a Saulo. Opinan, y voy a explicar por qué es tergiversada. Opinan que Pablo consintió en su vida solamente en la muerte de Esteban. Y citan Hechos 8.1. Hechos 8.1 dice la palabra que y Saulo consentía en su muerte.
dicen que entonces esa fue la única persona con la cual Pablo consintió en que debía morir. Esteban, más nadie. ¿Y por qué digo que es una opinión tergiversada? Porque no concuerda, hermano, con el contexto de las Escrituras. No concuerda de ninguna manera. Le voy a citar nada más, dos versículos para confirmar que está tergiversado esto. Hechos 26:10, que ya se lo mencioné. Cuando Saulo dice, o sea, ya como Pablo, como el apóstol Pablo, yo hice muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret en Jerusalén, porque yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Escuche, y cuando los mataron, yo di mi nombre. No dice cuando mataron a Esteban, habla de plural, cuando los mataron, yo digo, o sea que él consintió en la muerte de muchos. Y si usted añade a eso Hechos 8:3, que es un pasaje que precisamente siguió o habla de lo que siguió a la persecución de Esteban, 8:3, que dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres. Mire la persecución de este hombre y la maldad. Arrastraba casa por casa, no solamente a hombres, a mujeres también, y los entregaba en la cárcel. Cuando él dice así de sí mismo, de sus persecuciones, lo que compagina con esta frase es que él consentía en la muerte de muchos hermanos, estaba dispuesto a llevarlos a rastras a hombres y mujeres. Y él mismo lo dice literalmente. Bueno, seguimos. Versículo 5. Añade, como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, después que habla de sus persecuciones, rápidamente, pone testigos entre la audiencia y señala al sumo sacerdote. O sea, había algún sumo sacerdote allí. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para las sinagogas, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Saulo, o Pablo mejor, ahora en esta defensa, en este discurso, en este sermón, echa mano a los recuerdos del sumo sacerdote, que debía estar allí, vuelvo y repito, entre la audiencia, y de todos los ancianos. ¿A qué se refiere? Seguramente a todo el concilio de ancianos, o sea, el consejo judío, el Sanedrín, el tribunal supremo de los hebreos. Pero ¿para qué echa mano a ellos, al recuerdo de ellos? Porque le dice, ¿cómo ellos pueden constatar lo que yo estoy diciendo? El sumo sacerdote y los ancianos. Para comprobar los hechos que expuso en el versículo 4 delante de una nueva generación. ¿Por qué una nueva generación? Porque esto había ocurrido, lo que él relata en el verso 4, hacía 20 años. Entonces esta era una generación nueva. Pero se supone, como él lo cita ahí claramente, que algunos de la audiencia habían sido testigos presenciales de lo que él está diciendo. Y a una nueva generación, porque en el momento en que Pablo está diciendo esto, se está defendiendo, el sumo sacerdote ya no era Caifás. Ya no era Caifás, porque cuando ocurrió lo que Pablo ahora dice cuando era Saulo, en el verso 4, en ese tiempo el sumo sacerdote era Caifás, ahora no era. Entonces ahora había una nueva generación. Caifás, ¿cuándo fue sumo sacerdote? ¿En qué años? En el año 18 después de Cristo. Desde ese año hasta, según la historia, hasta el año 36 después de Cristo. Prácticamente 18 años duró Caifás siendo sumo sacerdote o ejerciendo como sumo sacerdote. Por el relato de Lucas, ¿quién sería entonces el sumo sacerdote en ese momento?
Bueno, en el año 54 después de Cristo, que es cuando Pablo está predicando ahora, el sumo sacerdote era Ananías. Era un Ananías, un hombre muy cruel. Oiga bien, mire la crueldad del Ananías, que era el que debía estar ahí oyendo a Pablo. Ese Ananías. Dice el verso 20, Hechos 23, 2. El sumo sacerdote Ananías era tan perverso que mire lo que dice. Se ordenó entonces a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen en la boca. Era tan mal, siendo sumo sacerdote, hermano, era tan perverso que mandó a golpear al propio apóstol Pablo cuando más adelante en el libro de Hechos, Pablo, como preso, comparece ante él, entre las diferentes autoridades ante las cuales Pablo compareció. Gloria al nombre del Señor. Entonces este hombre, Ananías, era el sumo sacerdote, debía serlo, y seguramente era a quien a él alude como testigo, como el sumo sacerdote me es testigo. Debía ser ese Ananías. Sin embargo, se cree que el sumo sacerdote Ananías pudo haber estado presente en Jerusalén cuando Pablo asoló la iglesia 20 años antes. Por eso lo pone por testigo. Aunque en el momento él era el sumo sacerdote, en aquel tiempo, de pronto, que no era sumo sacerdote, él era un testigo de lo que Pablo decía. De todas maneras, hermanos, escuchen, no solamente los viejos judíos que habían vivido y sido testigos de lo que Pablo decía, podían dar fe de lo que el apóstol habla, sino los mismos judíos contemporáneos de Pablo. Algunos de ellos podían haber vivido en aquellos días y podían también dar testimonio. Recordaría muy bien esos hechos. Y si no lo recordaban, hermano, me preguntará usted a mí, ¿cómo se podían dar testimonio? ¿Cómo podía comprobarse que en realidad lo que Pablo decía era verdad? Bueno, aun cuando los líderes actuales del Sanedrín no confirmaran lo que Pablo, las palabras de Pablo, su anterior posición, ¿verdad?, en el Sanedrín, porque él era miembro del Sanedrín, el apóstol Pablo, sí. Los registros, sin embargo, si no lo hacían, no daban testimonio, los registros escritos, llamados los anales del Sanedrín, eran libros que estaban allí, podían dar fe, confirmar que en aquel tiempo, 20 años antes, había un hombre llamado Saulo que había estado al servicio del sumo sacerdote. En los anales podían confirmarse. Seguimos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Verso 5 dice que el sumo sacerdote y los ancianos eran testigos de lo que él decía, y sigue diciendo, de quienes también recibí cartas para los hermanos. ¿Para cuáles hermanos? Para los principales sacerdotes de las sinagogas de Damasco. Los llama hermanos, hermanos de raza y de religión. Entonces, en aquel tiempo que Pablo era un religioso, lo consideraba hermanos a los líderes de la sinagoga, y ahora lo cita así, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Él iba a coger cartas, recibió cartas del sumo sacerdote en Jerusalén, y se presentó con esas cartas de recomendación en Damasco, en la sinagoga, ante los principales líderes o sacerdotes de la sinagoga, para que lo llevaran a donde estaban los cristianos para apresarlos y llevarlos presos a Jerusalén. Pablo continúa aquí su autobiografía. Esto es una autobiografía, hermano.
Pablo está hablando de su misma vida y dice que salió de Jerusalén armado de cartas que lo acreditaban como emisario, comisionado, delegado del sumo sacerdote y del Sanedrín de Jerusalén, que como ya le dije, autorizaban al entonces perseguidor de los cristianos para arrestar y extraditar a los cristianos que habían huido y se habían refugiado en Damasco. Recuerde que los cristianos estaban allá producto de la persecución. La muerte de Esteban produjo una persecución masiva y uno de los que se destacó en esa persecución fue Saulo, y muchos huyeron y tuvieron que recluirse en diferentes ciudades de Palestina y de fuera de Palestina, en Damasco, por ejemplo. Esto lo podemos leer nosotros aquí en la Escritura. Hechos capítulo 8, verso 1 y Hechos capítulo 8, verso 1 y 11, 19. Dice la palabra: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y sigue diciendo Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Se cree que todas estas líneas que le he leído aquí de estas dos citas, aunque no incluyen Damasco, se supone que también algunos se refugiaron en Damasco, la capital de la provincia romana de Siria, que es donde Saulo cita en su discurso, en su defensa, que él fue a perseguir a los cristianos y traerlos presos a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Ahora notamos en estos versos 4 y 5 que el apóstol Pablo ahora recalca su celo perseguidor, ¿verdad? Pero con un propósito. Él va desde el versículo 6 al versículo 11 a mencionar su experiencia con Cristo para convertirse al Evangelio, o por medio de la cual se convirtió al Evangelio. Entonces, él recalca, enfatiza, le da fuerza a su celo perseguidor para presentar mejor el milagro de conversión por la visión que tuvo con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora debo seguir con el tercer punto del discurso, y es la conversión de Saulo. Lamentablemente estoy en los minutos finales y me toca hacer como un anticipo de esta experiencia que él refiere en su discurso, para que no nos tome, para no dejar las cosas bien en forma inoportuna, ¿no? Hay que ser oportuno. Pablo va a afirmar aquí en este pasaje, vamos a dar unas píldoras, o sea, unas enseñanzas de esta conversión. Y después estudiaremos esta conversión ya con detalle en el próximo estudio. Mire, Pablo en este punto no dice que se convirtió por causas naturales, no, señor, que es como se convierte la mayoría de creyentes. ¿Cómo se convierte un creyente hoy en día? Casi siempre, ¿cómo se convirtieron los cristianos desde que se inició la iglesia en Pentecostés?
por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, ¿y cómo se convertirán si no hay quien les predique? Sin embargo, una excepción de esto fue Saulo, porque Saulo se convirtió porque tuvo una experiencia personal con Cristo. Mire el privilegio de este hombre y la grande misericordia del Señor para él. Yo creo que la única forma, amado, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, como el apóstol, como Saulo, el perseguidor Saulo, se hubiera convertido, era así, que Jesús mismo le hablara, hermano, porque él estaba empecinado en que tenía la razón. Él creía que actuaba bien. La misma palabra lo dice, el mismo apóstol lo menciona en Primera de Timoteo 1:13. Mire lo que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Mire, ¿por qué le dice así? Que fue recibido a misericordia. Porque se le apareció Cristo camino a Damasco. Porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. ¿Usted cree que siendo él ignorante, como todo un letrado de la religión, un rabino judío, y con esa incredulidad ciega, se iba a convertir por la predicación del evangelio de algún creyente? Yo creo que no, mi hermano. Él, sin embargo, ante la aparición de Cristo, cae derribado. Y no solamente dice, ¿qué tengo que hablar a la visión que él tiene? Sino sencillamente él le llama a la voz que le habla, como veremos más adelante: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Así que Saulo, aquí en esta conversión que estudiaremos, de los versos 6 al 11, no se convierte por causas naturales, sino sobrenaturales. No porque los creyentes le hubieran predicado, sino porque tuvo una experiencia directa con Cristo. Aleluya. El apóstol, hermano, era un perseguidor de la iglesia, bendito sea el Señor, pero se convirtió en el apóstol a los gentiles. Cristo lo convirtió en un recipiendario del evangelio, porque sin la revelación que Dios le dio del evangelio de Cristo al apóstol Pablo, el evangelio estuviera amputado, no fuera el evangelio completo hoy en día, no fuera el evangelio de la gracia y del reino. Dios necesita, hermano, de los ojos, necesita de la lengua, necesita de la uña, necesita del pie, hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios necesita de ti, hermano, como necesitó del apóstol Pablo. Dios necesita de mí. Y nadie puede hacer la obra, o nadie podía hacer la obra que Dios quería hacer o debía hacer, sino ese instrumento, Pablo. Pablo era la persona preparada para recibir esa revelación. Por eso Dios, en su soberanía, hizo lo que puede hacer en otras personas, pero Él, en su soberanía, no lo hace. Lo hizo en Pablo, lo hizo en el perseguidor Saulo. Se le reveló a sí mismo camino a Damasco. Sin embargo, todos los creyentes, aunque no nos convertamos o no nos hayamos convertido por una experiencia directa con Cristo, como Saulo,
Dios nos llama a tener una experiencia directa con Él en nuestra vida cristiana. Todo creyente debe buscar la presencia de Dios, la comunión con Dios. Y eso es una experiencia directa con Dios por el Espíritu. Y la única forma de hacerlo es esforzándonos, hermano. Es ordenando nuestros pasos conforme a su palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Es llenando nuestro corazón con la palabra para que se cumpla lo que dice el Salmo 119. Ensancha, Señor, mi corazón, con tu palabra, y hazme correr por el camino de tus mandamientos, como dice más literalmente, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Para nosotros, amados, ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos de la palabra. Así de sencillo. Lo que pasa es que algunos, Dios en su soberanía, los llena primero de su Espíritu para después llenarlos de su palabra. Pero una cosa es cierta, todo creyente debe buscar la llenura tanto del Espíritu Santo como de la palabra. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre amado, Dios soberano, gracias te doy, Señor, por esta bendita palabra, el testimonio de tus siervos, los antiguos, Padre, que está vigente, Señor. Ni una coma ni una tilde, Señor, se dejará de cumplir de tu palabra. Señor, en este momento te pido que bendigas a todo el que ha escuchado en esta mañana, que sane a los enfermos, Señor amado, que libertes al oprimido, que abras el corazón al que no te conoce, Señor, para que le resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Sana a los enfermos, reprendo todo espíritu antagónico de las tinieblas y lo echo fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús, ato, ligo y reprendo el espíritu de enfermedad, de cáncer,